Portal a la Ucronía. En un rincón olvidado de nuestro mundo, el Alexander Thorne, limpiando un cuarto de herramientas, descubrió un antiguo artefacto, un reloj de bolsillo con inscripciones en una lengua desconocida. Intrigado por su origen, se dedicó a descifrar los símbolos grabados en el metal. Finalmente, logró activar el reloj, y su acción lo transportó a una realidad en principio ligeramente diferente. La dimensión ucrónica se extendía ante él, una versión de nuestro mundo, donde la historia había tomado un giro oscuro. Los gobiernos autocráticos y teocráticos dominaban cada nación. La tecnología estaba en manos de líderes despiadados que controlaban las mentes y los corazones de las masas. La libertad era un recuerdo lejano. Thorne se encontró en una Nueva York irreconocible. Rascacielos se alzaban como espinas negras contra un cielo perpetuamente nublado. Las calles estaban llenas de propaganda, y los ciudadanos caminaban con miradas vacías. El gran líder, un hombre sin rostro, gobernaba con puño de hierro. Las iglesias eran centros de poder, y los religiosos eran inquisidores implacables. Thorne descubrió que su llegada había desencadenado la ucronía. Al retroceder en el tiempo, había alterado eventos clave. La caída del muro de Berlín nunca ocurrió. La primavera árabe fue sofocada en su infancia. La revolución científica fue reemplazada por la revolución dogmática. Thorne se unió a la resistencia. Conocía la historia original, y ahora debía luchar para restaurarla. Pero la dimensión ucrónica era peligrosa. Los guardianes acechaban en las sombras. En su búsqueda, Thorne encontró aliados improbables. Sofía, una hacker, le proporcionó información crucial. Ezra, un ex guardia, había perdido la fe en los ricos dirigentes a cargo de pueblos pobres y ahora buscaba la justicia. Juntos, se aventuraron en los archivos secretos de la biblioteca donde se guardaban los fragmentos de la historia. El reloj de bolsillo era su única esperanza. Thorne debía encontrar los nodos temporales, puntos críticos en la línea temporal, y restablecer la original. Pero cada victoria tenía un precio. Cada viaje al pasado y cada corrección de pequeños eventos alteraba su propia memoria y su identidad. ¿Quién era él realmente? ¿El Thorne original o una versión modificada por la ucronía? Thorne giró la corona del reloj en la última corrección, y la realidad se desgarró. La historia original se restauró, pero a un costo terrible. Sofía desapareció. Ezra se convirtió en polvo. Thorne quedó atrapado entre dos líneas temporales, su mente enredada entre dos identidades. Al encontrarse de regreso en el mundo original, Thorne guardó el reloj de bolsillo en una caja de madera gastada. La habitación olía a polvo y desesperanza. El artefacto había sido su perdición y su salvación. La ucronía lo había marcado, y ahora cargaba con dos identidades, el Thorne original y el Thorne alterado por la distorsión temporal. La historia original se había restaurado, pero a un costo terrible. Sofía, que había compartido sus secretos, había desaparecido. Ezra, el ex guardia que buscaba la verdad, dejó de haber existido alguna vez. Thorne no podía olvidar sus rostros, sus palabras, sus sacrificios. La Nueva York de la dimensión ucrónica seguía atormentándolo. Los rascacielos que habían sido tumbas de esperanza, y las calles, pasillos de desolación. El gran líder, con su rostro sin rasgos, ya no seguía gobernando con puño de hierro ni existiendo como tal. Los centros de opresión y los lamentos dejaron de haber tenido existencia. Thorne sabía que la lucha no había terminado. Los nodos temporales seguían siendo puntos críticos en la línea temporal. La historia original se había restaurado, pero Thorne nunca volvería a ser el mismo. Su mente estaba dividida, su corazón roto. El reloj de bolsillo, ahora silencioso y frío, yacía en la caja como un recordatorio de la cruda aventura. Thorne, con su mirada perdida en el vacío, se preguntaba si alguna vez encontraría alivio en su corazón. La ucronía había dejado cicatrices profundas, no solo en el tejido del tiempo, también en su alma. Los días pasaban sin sentido, cada uno indistinguible del anterior. Thorne se sumergió en su trabajo, intentando olvidar, pero el recuerdo de Sofía lo perseguía como un fantasma. Ella había sido su amor, y ahora estaba solo, rodeado de libros y papeles que ya no tenían significado. La Nueva York que una vez conoció se había convertido en un lugar de sombras y susurros. Los rascacielos, una vez símbolos de ambición y progreso, ahora se erguían como monumentos.
El gran líder había desaparecido con la Ucronía, pero su legado de terror persistía sutilmente en los corazones como una penumbrosa sensación indefinible. Las entidades implacables habían desaparecido con la restauración de la línea temporal, pero Thorne sabía que siempre estarían observando, esperando cualquier desviación para intervenir. Los nodos temporales, esos puntos críticos que había luchado tanto por proteger, ahora eran solo puntos en un mapa de un mundo que ya no reconocía. Thorne, una vez un hombre de ciencia y aventura, ahora era un ermitaño, un espectro en su propia vida. La Ucronía había cambiado todo, y aunque la historia había vuelto a su curso, las heridas sutiles que dejó eran solapadamente profundas. En la quietud de su estudio, Thorne tomó una decisión. No podía vivir sin Sofía, sin la esperanza de lo que podría haber sido. La soledad se había convertido en su única compañera, una presencia constante que lo envolvía como una niebla fría y densa. Los libros y papeles que una vez habían sido su pasión ahora se amontonaban en las esquinas, cubiertos de polvo y olvido. La ciudad que lo rodeaba era un reflejo de su interior, fría, vacía, sin vida. Los rascacielos, que alguna vez alcanzaron el cielo con orgullo, ahora parecían recordarle su fracaso. Un recordatorio oscuro de lo que había sido y lo que nunca debería haber ocurrido. Thorne se dio cuenta de que no podía ni debía seguir así. Los nodos temporales, esos puntos críticos en la línea temporal, aún existían, y con ellos, la posibilidad de un cambio. Pero, ¿qué podía hacer un hombre contra el peso inmutable del tiempo? Una noche, mientras la ciudad dormía, Thorne tomó una decisión. Si no debía cambiar el pasado, al menos podía cambiar el futuro. Con el reloj de bolsillo en mano, salió a las calles vacías, decidido a encontrar una manera de hacer las cosas bien, de reparar las cicatrices que la Ucronía había dejado. Riendo amargamente ante tanto efecto Mandela caminó durante horas, perdido en sus pensamientos, hasta que llegó a un viejo puente que cruzaba el río. Allí, mirando las aguas oscuras y turbulentas, Thorne comprendió que su vida estaba en un punto de inflexión. Podía rendirse y dejar que la corriente lo arrastrara, o podía luchar y nadar contra la marea. El reloj de bolsillo, su conexión con la Ucronía, con Sofía, con todo lo que había perdido, pesaba en su mano como un ancla. Con un último suspiro de determinación, Thorne pensó en lanzar el reloj al río. Pero otra parte Thorne sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que tenía que intentarlo. Por Saafi, como un hombre decidido a hacer una diferencia en el tiempo que le quedaba, decidió buscar y encontrar a la homóloga de Saafi. Thorne se detuvo en el puente, el reloj de bolsillo aún en su mano. La noche era silenciosa, rota solo por el murmullo del río. La decisión pesaba sobre él como una losa. Debería lanzar el reloj y con él, todas las posibilidades de lo que podría haber sido. O debería aferrarse a la esperanza, por tenue que fuera. La imagen de Sofía, con su sonrisa desafiante y su inteligencia chispeante, inundó su mente. Ella había sido su luz en la oscuridad, su cómplice en la resistencia, su razón para seguir adelante. La posibilidad de encontrarla en este mundo o en cualquier otro, parecía un sueño imposible. Pero era un sueño que Thorne no estaba listo para abandonar. Con un suspiro, guardó el reloj en su bolsillo y se alejó del puente. No habría más viajes en el tiempo, no más alteraciones de la historia. Pero sí habría un futuro, y Thorne estaba decidido a construir uno que Sofía habría estado orgullosa de compartir. Regresó a la ciudad, a las calles que una vez habían sido familiares. La búsqueda de la homóloga de Sofía, su equivalente, no sería fácil. La ciudad era grande, y las personas que la habitaban eran muchas. Pero Thorne tenía tiempo, y tenía voluntad. Y eso, decidió, sería suficiente. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Thorne buscó en cafés, en bibliotecas, en conferencias y reuniones. Buscó a alguien con el espíritu de Sofía, alguien que compartiera su pasión por la verdad y la justicia. Y un día, en un pequeño parque bajo la sombra de los rascacielos, la encontró, había algo en ella, una chispa familiar que le recordaba a la mujer que había amado. Se llamaba Sofía, y aunque su historia personal tenía divergencias, su alma brillaba con la misma luz. Thorne y Sofía hablaron durante horas, y con cada palabra, Thorne sentía que la oscuridad de la Ucronía se desvanecía un poco más. No podía cambiar el pasado, pero tal vez, solo tal vez,
podría tener un futuro. Y así, Alexander Thorne y Sofía encontraron un nuevo camino, no en los pliegues del tiempo, sino en los momentos simples y preciosos de la vida cotidiana.